Conéctate en instantes a la experiencia informativa de lo más relevante en el ámbito nacional, departamental y local. Quédate en Conexión Local con la dirección de Gloria Inés Zuluaga y su equipo periodístico. No te muevas. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Gracias por conectarse, por estar aquí de nuevo en esta nueva transmisión de su programa Conexión Local, que se transmite martes y jueves de 11:30 a 12:30 del día. Un saludo cordial para todos. Encantada de estar aquí con ustedes para contarles las noticias más importantes de las últimas horas, tanto en el campo nacional, internacional como local. Así que quiero pues invitarlos a que se conecten, a que se suscriban al canal, a que, bueno, a que interactúen con nosotros, a que nos hagan propuestas, a que hagan comentarios. Eso para nosotros es muy importante porque eso es una forma de tener una comunicación con ustedes y poder, de cierta forma, responder a sus inquietudes. Eso es de gran importancia para nosotros. Soy Gloria Inés Zuluaga, para los que no me conocen, comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia, y este programa, su programa Conexión Local, eh, este año cumplirá 24 años de estar, digámoslo, al aire. Pues ya no estamos en la radio, pero bueno, seguimos aquí en las redes sociales, en el campo digital, por lo tanto, pues ahí vamos, todavía seguimos caminando con él. Bueno, hoy queremos hablarles sobre la situación que se está presentando en el campo nacional a nivel ministerial. Recuerden ustedes que el presidente de la República le pidió la renuncia a todos los ministros, directores de entidades administrativas y demás. Y luego, pues también ha dicho pues que no va a ser, dijo hoy, que hoy no es tan rotundo pues como el cambio que se le va a dar al gabinete. Sin embargo, pues también hay otras renuncias que han llegado que no se esperaban o que no esperaba él, que son, digamos, de funcionarios de mucha envergadura, de mucha importancia, y que, por ejemplo, el doctor Iván Velázquez anunció que renuncia de manera irrevocable. Creo yo que el presidente no estaba esperando esta renuncia del ministro de Defensa, eh, porque pues ha sido como la mano derecha del doctor Gustavo Petro durante estos 2 años y medio que lleva en la presidencia de la República. Pues recordemos que el gabinete del presidente de la República, en muchas de sus carteras han sido cambiadas varias veces. Por lo tanto, creemos que ha habido un poco de inestabilidad y yo creo que también eso forma parte del retraso en la entrega de las acciones que se habían formulado dentro del plan de desarrollo para los colombianos, y pues que en el Consejo de Gobierno, el Consejo de Ministros, perdón, que fue transmitido de manera pues inusual, como una locución presidencial. Él le dijo pues a los ministros que no, que definitivamente no se había logrado todavía ni la mitad de las acciones que estaban programadas para este cuatrenio. Y de cierta forma, pues entendimos algunos, al menos yo entendí, que le echó la culpa a los ministros que no habían rendido de la forma que él quería o que pues se esperaba para la población colombiana. Eh, y pues, de todos modos, creería yo que al presidente le faltó mirar otras cosas muy importantes como eso, por ejemplo, el cambio de algunas carteras de sus, de sus cabezas, de las cabezas de algunas carteras, que ha sido muy recurrente y que esto genera muchísima incertidumbre, y fuera de eso, pues cada ministro llega con su gente. Entonces, muchas veces el ministro que estaba llega con su gente a sentarse a trabajar, y digamos a los 2 meses lo cambia. Entonces, no hay un trabajo
recurrente, no hay un trabajo continuo desde esa cartera para que realmente hayan unos logros. Entonces creo pues que eso ha generado muchísimas comentarios de la realización de ese Consejo de Ministros y que pues al parecer no es tan permitido, según escuchaba yo esta mañana en la W por algunas personas, que eso no es tan legal y que el Consejo de Estado podría pronunciarse al respecto. Entonces vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar también sobre la influencia con nuestros invitados, sobre la influencia de la llegada del presidente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, que llegó pisando duro y pues ya estamos todos abrumados y preocupados porque pues al parecer Donald Trump llegó con ganas de ser el emperador del mundo, o sea, el dueño de este mundo, porque pues hasta quiso meterse en la situación tan preocupante que está sufriendo la gente en Gaza. Afortunadamente ya se retractó y dijo que no, que las personas, los refugiados de Gaza no tienen que irse para Estados Unidos y ellos tampoco querían irse, por supuesto. Así que vamos a hablar de esto hoy, así pues que les doy esta abrebocas para que se queden y nos acompañen en esta hora de información. Vamos entonces a comenzar con las noticias, los titulares de las noticias más importantes en el campo nacional en el día de hoy. Tenemos para contarles, por ejemplo, para iniciar, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, desmintió con un rotundo no el trino que publicó el presidente Gustavo Petro este domingo, donde se publicaban unas supuestas coordenadas del ELN en el Catatumbo, haya causado daño alguno a las operaciones de la fuerza pública en la zona, porque está muy complicada la situación en el Catatumbo y en el Chocó en Arauca, la cosa está preocupante. En el mismo sentido, se pronunció el director de la Policía General, William René Salamanca, quien señaló que las operaciones están en marcha y el trino del presidente no tuvo relevancia alguna en las acciones conjuntas que se vienen realizando. Como les decía, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que se encuentra en los Emiratos Árabes, dijo, abro comillas, no será un gran cambio de ministros, muchos permanecerán, cierro comillas. Petro, tras remesón en el gabinete, el presidente Gustavo Petro aseguró que los consejos de ministros van a seguir transmitiéndose en vivo, porque, abro comillas, el pueblo tiene el derecho de mirar cómo se administran sus bienes, cierro comillas. Y vuelvo a abrir comillas, dice, no será un gran cambio de ministros, muchos permanecerán, cierro comillas. Petro tras regresó en gabinete. El presidente Gustavo Petro aseguró que los consejos de ministros van a seguir transmitiéndose en vivo porque, abro comillas, el pueblo tiene el derecho de mirar cómo se administran sus bienes, cierro comillas. Desde Dubái, el presidente se refirió una vez más a la salida de varios ministros de su gabinete a quienes les pidió la renuncia protocolaria el pasado 9 de febrero. El mandatario aseguró que, abro comillas, no hay de qué preocuparse, cierro comillas, al asegurar que, vuelvo a abrir comillas, no se va a hacer un gran cambio de ministros, cierro comillas, y muchos de ellos, abro comillas, van a permanecer, cierro comillas, en sus cargos. Por eso, aseguró que quienes saldrán de sus cargos serán quienes tengan aspiraciones electorales, y vuelvo a abrir comillas. Lo que hacemos es quitar a las personas que tengan aspiraciones. No es sano que se se combinen aspiraciones de administración pública. No se hace ni lo uno ni lo otro. Ya queremos separar esas aguas, cierro comillas. En eso tiene razón. Por otro lado, el presidente Petro reveló que los consejos de ministros van a seguir transmitiéndose porque, ya lo dijimos, el pueblo tiene el derecho de mirar cómo se administran sus bienes y dineros, como es la política pública que se construye en los gobiernos, si beneficia al pueblo o no. Cierro comillas. Entre los altos funcionarios del Gobierno Nacional que han dejado su cargo tras el polémico Consejo de Ministros en Casa de Nariño el pasado 4 de febrero se encuentran el ministro del Interior,
con Fernando Cristo. La ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, figura muy importante en el gobierno nacional. Lástima que se vaya. Ella ha sido un gran aporte de verdad al país. La ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, también una persona que ha hecho un gran trabajo desde este ministerio. El ministro de Cultura, Juan David Correa, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, el director del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE, Jorge Rojas, y la canciller, Laura Sarabia. También aclaró que Armando Benedetti no será jefe de gabinete. Este será su rol. Según el decreto, el presidente Gustavo Petro asegura que la figura de jefe de gabinete no existe y es un, entre comillas, abuso. Así lo dijo a la W Radio. Entonces, ¿cuál será su cargo? Nos preguntamos. En otras noticias, la defensa de Álvaro Uribe Vélez interpuso tutela contra juez del caso, pide suspender el juicio. Sabemos muy bien que se reanudó el juicio desde la semana pasada, ayer hubo audiencia y hoy supuestamente había otra audiencia, pero en medio del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La W conoció que la defensa del exmandatario interpuso una tutela contra la juez que lleva el proceso. Además, pidió suspender las audiencias de juicio de forma provisional. El juicio contra el expresidente Uribe debía continuar hoy, martes 11 de febrero, con el testimonio del senador Iván Cepeda, primer testigo llamado a declarar. Sin embargo, ninguno de los abogados del ex jefe de Estado se hizo presente durante la diligencia. Y esas son las jugaditas del abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Preciso, cuando el senador Iván Cepeda iba a declarar, entonces decidió suspender el juicio y interponer tutela. Así que entonces también en la W se dijo que este tiempo, mientras se aprueba la tutela, perdón, ese tiempo no correrá a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que la plenaria no sesionará este martes 11 de febrero para avanzar en la reforma a la salud, luego de que así lo hubiese anunciado ayer lunes. Así entonces, el presidente de la Cámara canceló sesiones extraordinarias. La razón es que se podría arriesgar la reforma a la salud a un posible inicio de trámite. Aseguró que la plenaria no sesionará este martes para avanzar en la reforma a la salud, luego que así lo hubiese anunciado ayer lunes. La razón es que podría arriesgar la reforma a la salud a un posible inicio de trámite, según explicó, porque hasta el momento no se habría publicado el decreto que convoca a esas sesiones, ni tampoco el que designa a Gustavo García como ministro del Interior encargado. Así entonces las cosas, ven ustedes como, por un lado, pues se cancela la sesión en el en el Congreso de la República hoy, y también pues la situación de ministerial está bien preocupante. El ministro de Defensa saldrá de su cargo, hecho que se conoció después de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia protocolaria a todo su gabinete ministerial el pasado 9 de febrero. Es preciso señalar que la salida del ministro Velázquez se produce en medio de la crisis de orden público en el Catatumbo, tras la ola de violencia que desató el ELN y que ha dejado miles de desplazados. Su renuncia es irrevocable. Esta noticia del ministro Iván Velázquez se suma a la del director de Policía Nacional, el general William René Salamanca. Según fuentes consultadas por este medio, el oficial no llegará al Ministerio de Defensa, como se rumoró en algún momento, pues insisten en que entrará a ocupar un cargo consular. Entre los altos funcionarios del Gobierno Nacional que han dejado su cargo tras el polémico Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, que tuvo lugar el pasado 4 de febrero, se encuentran el ministro del Interior, Fernando Cristo, la ministra de Ambiente, Susana Mohammad, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, y el ministro de Cultura, Juan David Correa.
Ahí tienen ustedes pues la situación que se está presentando en el campo nacional, lo cual por supuesto causará muchos problemas al gobierno de Gustavo Petro. Pero volverán entonces otras personas a acomodarse y acomodar a su gente. Continuamos con todos ustedes entonces con más información. Ya está conectándose nuestro invitado Jorge Alberto Gómez Gallego, quien fue diputado del departamento de Antioquia y también el último cargo que tuvo fue representante a la Cámara por el partido Dignidad y Compromiso, así como también antes de ser representante a la Cámara estuvo también en la Asamblea Departamental de Antioquia. Así que estamos esperando que se conecte para tratar estos asuntos de los que hablamos ahora inicialmente con él, para interactuar y conocer opiniones de otros políticos y de otras personas eh, sobre este problema que tenemos. Jorge, Buenos días, qué pena llegar tarde, pero bueno, ya llegué. te veo muy blanco. Canoso, Ya estás muy canoso, en serio. claro, ya. Tengo 70, voy a cumplir 71. Mm. Bueno, Jorge, bienvenido de nuevo aquí a Conexión Local. Gusto tenerte con nosotros aquí. Y pues queremos hablar contigo sobre la situación, porque es que la situación tan crítica en el gobierno nacional y sobre la situación también que se está presentando con el nuevo emperador, porque es que nos está poniendo a todo el mundo en apuros. Primero hablemos de la parte nacional, de la situación en el campo nacional, pues porque eh, no sé qué opinión tienes tú sobre la realización del Consejo de Ministros como que haya sido transmitido como una locución presidencial. ¿Cuál es tu concepto al respecto? No, eso fue un espectáculo pues bastante bochornoso, Gloria, porque realmente, o sea, el país no se merece ese maltrato que se le da pues haciendo un espectáculo de horas enteras en horario triple A, por todos los cadenas, por todos los canales. Si usted quería ver televisión, tenía que irse a una cadena extranjera o una para poder ver algo de televisión, porque todos los canales locales, regionales y nacionales estaban copados por el señor presidente con su show mediático, que fue bastante vergonzoso. Es una cosa que es repudiable realmente, porque si eso fue libreteado es horrible, pero si no fue libreteado es igualmente horrible. Pues uno vaya a saber si eso fue libreteado, si eso lo libretearon entre él y Benedetti, que es como dicen algunos, para sacar a algunos que estaban incómodos con el asunto de Benedetti, o si fue una cosa de locura espontánea del presidente en medio de sus delirios, que se le ocurrió hacer esa cosa que le salió bastante mal, porque si tenía bastante caída su imagen, con esto se acabó de deteriorar pues lo que le faltaba para deteriorarse, porque hasta sus propios áulicos han terminado condenando ese evento. Esa es pues eso tiene que ver con la forma, pero con el contenido es peor, porque lo que queda claro es que este gobierno se juntó con lo peor de la sociedad para ganar las elecciones y sigue gobernando con lo peorcito de la sociedad, con Benedetti, con Carlos Andrés Trujillo, con Julián Bedoya, con el Chiquito García, que le acaba de nombrar al hijo de ministro encargado del Interior, con Roy Barreras, bueno, con Euclides Torres y ese clan corrupto de la costa. Bueno, por donde usted lo mire, es una cosa bastante preocupante para el país, pues, porque al final de cabo, pues hay que esperar que se acabe el gobierno y se va a acabar afortunadamente en año y medio, pero los daños que da son mucho, especialmente para la idea de cambio que tenemos en Colombia. Hoy leí una columna de una persona que no sé quién era, pero se ve que era petrista, una señora Adriana Villegas, que escribió en El Espectador, que dice una cosa que es bien cierta, ¿no? El daño que le ha hecho al país es grande, porque le ha hecho daño al país como todos los presidentes del pasado que le han hecho grandes daños al país.
pero este le hace un daño peor es a la idea de cambio, porque entonces, pues si lo que había era malo y el cambio es peor, pues entonces habrá el riesgo de que volvamos al pasado y que vuelvan a gobernar los mismos que han gobernado el país mal gobernado durante tanto tiempo. O sea, por donde usted lo mire, es bastante negativo, Gloria, la No, situación. Jorge, yo también pienso que ha habido cosas buenas como las ha hecho todos. Yo digo, Santos no fue el mejor, pero también hizo cosas buenas. Uribe no fue el mejor, pero también algo bueno hizo, ¿sí? Hay que como rescatar lo bueno, ¿sí? Que todo no es bueno y todos se equivocan, y eso es verdad. Lo peor es que él acaba de decir que van a seguir transmitiendo los consejos de gobierno, de ministros. Lo leí ahorita, pero en la W escuché esta mañana que eso al parecer no está permitido y parece que sobre eso se puede pronunciar el Consejo de Estado. Porque es que un Consejo de Ministros no es para ventilar los problemas que hay dentro del gabinete, porque eso fue lo que pasó, sino que un Consejo de Ministros es para proyectar y para planear el trabajo que tiene que hacer el gobierno. ¿O, no o estamos de acuerdo? No, así es. El Consejo de Ministros se supone que es un órgano ejecutivo que se reúne a revisar cómo van las cosas y a discutir cómo resolver los problemas que haya que resolver, como son las juntas directivas de las empresas, de las organizaciones sociales, de los sindicatos. Imagínese usted que la junta directiva de una empresa se reúna con cámara abierta para que los proveedores, los empleados, los clientes y todo el que quiera lo vea. Y entonces, ¿cómo definen las estrategias de comercio? ¿Cómo definen los problemas que tengan con algún proveedor, que es mejor no ventilarlos públicamente y no tratarlos con reserva? Esas cosas son cosas que se manejan no al escondido. O sea, aquí no nos puede poner en la dicotomía de que si el Consejo de Pero es que Ministros no está metido en directo, está trabajando al escondido. No, son cosas reservadas que no necesariamente son al escondido. como reza el dicho, los trapitos al sol se sacan de otra forma, pues. Eso no es una forma de... O se pueden ventilar públicamente. Yo no estoy en contra de que a veces pero hay cosas que no, o sea, hay cosas que son de la naturaleza de un A mí manejo. también me pareció muy, no me gustó para nada. Y, y bueno, y hablemos de las renuncias. Ya también renunció el ministro de Defensa, la que no se esperaba él, yo creo. Yo creo que el presidente no estaba esperando esta renuncia. Y eso el hombre, la mano derecha del presidente es Iván Velázquez. No nos digamos mentiras. Es la mano derecha de él. Y ya dijo que es irrevocable su renuncia. Así pues que eso sí que está bien preocupante, porque en medio de esta situación de orden público, en el Catatumbo, en el Chocó, en Arauca, la cosa está bien complicada y se va a quedar con un hombre que realmente ha hecho un buen papel. Sí, no, el señor tiene fue antecedido de una imagen de una persona que ha sido muy comprometida en las luchas contra la corrupción, denunció cosas de crímenes del paramilitarismo en Urabá cuando fue, creo que como juez de alguna naturaleza o magistrado. O sea, Sí, el señor sí. antecedido de un expediente, dijéramos, de una persona honesta, aunque a veces parecía bastante como atolondrado, pero una persona por lo menos honrada. Y, y, y eso le daba cierto perfume al gobierno, era como perfumando el gobierno con una persona que no hay una sola tacha de actos corruptos en el señor. Y ahora resulta pues entonces que el señor renuncia porque no es capaz de hacerse al lado de un corrupto, además misógino, maltratador de mujeres y todas esas cosas como Benedetti. Pero es que no es Benedetti, no es solo Benedetti, es que mire que este gobierno lo rodean un poco de personajes siniestros. O sea, es que Ah, si pero es fuera que no Benedetti, vaya y venga, pero es que son un poco de personajes siniestros y no es un problema de sectarismo, es un problema que si usted gana con el apoyo de los bandidos, va a gobernar con los bandidos y entonces ¿cuál es el cambio? es que yo no me explico por qué el presidente insiste en que Benedetti esté en el gabinete. Yo no entiendo por qué. Un tipo que ha cometido tantísimos errores, y no solamente en este gobierno, sino donde él ha estado siempre
siempre comete errores. Yo no entiendo realmente, pues Yo, dicen que yo, es yo una vi estrategia del presidente. un meme que yo casi no reproduzco memes, pero ese lo reproduje en mi cuenta de Twitter, de X, como un afiche que decía, yo no cobro por lo que hago, sino por lo que sé. A eso me dijo una vez un técnico que le llevé un computador a arreglar y llegó y le movió un puertecito USB y el computador quedó arreglado y me cobró 200.000 pesos. Yo le dije, ¿cómo me va a cobrar 200.000 pesos por algo? Ay, me dijo, es que yo no cobro por lo que hago, sino por lo que sé. Y yo creo que está retratado Benedetti, no cobra por lo que hace, sino por lo que sabe, y parece que sabe demasiado. Bueno, en todo caso, Jorge, eh, me preocupa muchísimo la renuncia de Susana Mohammad, aunque el presidente dice que a los que les pidió la renuncia son a los que están aspirando a algún cargo en el Congreso para las próximas elecciones. Por ejemplo, Susana Mohammad me parece que le va a hacer un roto bastante importante al gobierno nacional, porque es una mujer que sabe muchísimo y que realmente ha desempeñado un gran papel como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y también Gloria Inés Ramírez, ella hizo un buen trabajo en el Congreso de la República tanto con la reforma a las pensiones fue, y la laboral. Ella tramitó la pensional y está tramitando la laboral que todavía está Me en... parece que hizo un buen papel y me parece que son dos personas muy importantes que va a perder el gobierno nacional. ¿Y qué va a pasar entonces? Estamos como en un limbo. Pero además no es cierto que va a sacar a los que van a aspirar, porque Susana Mohammad, todo el mundo sabe que va a aspirar es a la alcaldía de Bogotá en el 2017 o 2000 no sé cuándo, ya todavía falta mucho, el 2027. Pero Ya es no, que como ella, ¿te acuerdas que ella dijo en el Consejo de Ministros que si Benedetti seguía en el gabinete, ella había dicho primero que no renunciaba? Y Gloria Inés Ramírez tampoco va a aspirar a nada. Ese es un cuento de Petro, porque Petro para echar cuentos está solo. Nosotros que lo conocimos en el Polo sabemos que para echar cuentos no hay quien le gane y para decir mentiras sin ponerse colorado, como si estuviera tomando agua, para echar cuentos. Bueno, en todo caso son dos figuras importantes que pierde el gobierno nacional y pues, y ahora otra cosa, Jorge, ¿cuánto tiempo? En lo que él lleva en los 2 años y medio que lleva en la presidencia, cuántas veces ha cambiado de ministro de Educación? ¿Cuántas veces ha cambiado? Bueno, varios ministerios han sido cambiados varias veces y eso definitivamente eh, genera una situación muy inestable porque pues cada ministro llega con su gente, ¿no? Entonces los unos no se han terminado de sentar cuando llegan los otros. Y si usted ¿Cómo cambia van el a ir ministro para mejorar, vaya y resultados, venga, pero es Jorge? para empeorar. Si usted cambia un ministro para mejorar, pues no hay problema. Y se supone que institucionalmente usted puede, como dicen, construir sobre lo construido y llegar a continuar el trabajo del otro y a enmendar los errores que tenga. Pero es que aquí es una cosa como de loco, nombran gente que no tiene ni idea de qué se trata y llegan a ver qué es lo que se trata y a parar todo mientras yo no me entere bien, no se hace nada. Es una cosa terrible, ¿no? No, pero esa cambiadera de ministros, eso no genera, ni siquiera, no genera, primero, no es un buen, ¿cómo se dice? O sea, no se ve bien, por un lado. Por otro lado, pues eso estanca el desarrollo del país, eso estanca el desarrollo de cada cartera, porque no es lo mismo que haya un continuismo a que llegue uno y después llegue el otro y después llegue el otro. No es lo Y el mismo. funcionamiento normal, dijéramos, por inercia del gobierno, también lo estanca. Frena cosas que son de funcionamiento normal, absolutamente normales, de trámite, también se frenan y se demoran. Por eso no me pareció justo pues que dijera que ni la mitad de las acciones que se habían propuesto para este gobierno se cumplieran. Pues claro, pues con esa cambiadera, lo digo yo, no sé, esa cambiadera de ministros
eso no puede generar un desarrollo permanente del programa. Entonces no me pareció justo con los ministros tampoco, los que apenas llegaron, pues porque es que apenas se sienta alumnos, entonces ya tiene que ir. Y pues fuera de Someterlo eso al decir, escarnio público y maltratarlos y además él no es culpable de nada, los demás son los que beben, como decía el disco de, de, de Buitrago, Abraham, Pacho y Abraham, un disco donde uno bebía y el otro tocaba acordeón y el que bebía decía, los demás son los que beben, los demás son los responsables, él no es responsable de nada, ¿no? a mí me parece que no es justo con él, con los ministros y pues en esa parte me parece que sí se equivocó el presidente Gustavo Petro. Veremos entonces qué pasa. Ahora hablemos del emperador. ¿De cuál? ¿Del de Yo, aquí o el de...? no, el que se acabó de posesionar en los Estados Unidos. Qué personaje, ¿no? Muy parecido también a Petro, porque son los tipos que viven como en otro mundo, ¿no? Y hacen unas Se amenazas y va a unas cosas parecer a Petro. que otras. eh, Ahora está proponiendo sacar a todos los palestinos de Gaza y hacer la Riviera del Medio Oriente. Hágame el favor. Hacer la costa dorada de Francia en el Oriente Medio, sacando a todos los gazatíes, sacando a toda la población palestina que está bien arrinconada y bien estrecha y ya la quieren sacar quién sabe para dónde, pues o eso dice Trump, cosas que no se pueden hacer, que no hay manera de hacerlas, materialmente no hay manera de hacerlas. Y la gente tampoco, yo les veía anoche en el canal de la Deutsche Welle que los palestinos no se quieren ir para allá, ellos no se sienten allá. Ya el No se tipo, quieren ir, pero no ha dicho ni para dónde siquiera. pobrecita la gente de allá. Pero ya Donald Trump, ya pues se retractó y dijo que no, pues que definitivamente esa propuesta ya no le iba a tener, no le iba a tener en cuenta. Y Y también te iba a comentar algo también sobre Donald Trump y es la preocupación que hay en el campo internacional sobre prácticamente van a acabar con la USAID. Y sobre todo anoche estaba yo escuchando en Palabras Mayores, pero no el de fútbol, el programa de fútbol no, sino en el otro, en el de Pablo, en una entrevista con una historiadora donde se está hablando del desprestigio que se le está haciendo al trabajo que ha hecho humanitario la USAID por más de 60 años. Bueno, la USAID es una herramienta de los Estados Unidos para intervenir en asuntos de otros países, de manera cubierta con un manto de acción humanitaria y atendiendo también cosas que se necesitan, porque pues el, el, estos países del tercer mundo tienen tantas necesidades que una organización de ayuda como la USAID pues resuelve problemas que el Estado no resuelve. Eso pues eso es verdad. Pero es verdad que ha sido una herramienta también de intervención. Ese ha sido su principal objetivo. Hillary Clinton dijo alguna vez que ellos ya no necesitaban tanto a la CIA y al FBI porque para eso tenían la USAID, ¿no? Eso lo dijo Hillary Clinton. Pero se ha vuelto más una herramienta del sector del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y entonces yo creo que lo que Trump va a hacer es una barrida, una limpieza, va a montar sus cuadros y le va a hacer los énfasis a la USAID, porque la USAID es una manera de dominación de Estados Unidos que no van a renunciar a ella. Yo creo que le van a cambiar el enfoque. La USAID y los demócratas la han usado para tener sus fichas en el tercer mundo. Yo no sé si tú sabías y los oyentes saben, por ejemplo, que a nuestra vicepresidenta en el mundo de las ONG le dicen Francia USAID, porque Francia con su ONG que tenía en el Cauca hizo no sé cuántos contratos con el USAID y fue parte de su carrera política, la hizo como en una ONG que en gran parte era financiada por USAID. O sea, es cierto, USAID resuelve problemas, porque pues en unas necesidades como las que vivimos nosotros en los países del tercer mundo, todas esas ayudas alguna cosa resuelven, como el que da limosna, alguna cosa le resuelve al que pide limosna, pero el principal objetivo de USAID no es la ayuda, es más la intervención de Estados Unidos para mantener de la defensa de sus intereses en el mundo.
Ahora Eso le es van a lo dar un que decía la enfoque más historiadora. radical seguramente, pero eso no lo van a renunciar a la USAID, Gloria, téngalo por seguro. Pero el que va a quedar al frente de la USAID es el ministro del Interior, ¿se llama ya? No, allá se llama el secretario de Estado, pero Al secretario de Estado. es Marco Rubio. Marco Rubio va a quedar al frente de la USAID. Sí, pero eso es dijéramos, para hacer la purga, para sacar a todos los funcionarios del Partido Demócrata que han estado ahí por años y años y van a poner a otros más amigos del gobierno y le van a dar el enfoque más radical para apoyar las causas. Por ejemplo, la USAID ha servido mucho para apoyar lo que se llaman las políticas woke, la cosa de equidad de género, de población LGTBIQ+, de cosas de racismo, Contémosle a la gente un poquito está de qué bien, se son trata. cosas democráticas que Sí. están bien, pero que este gobierno de Trump las va a borrar de un plumazo y seguramente ya no servirá para eso, sino para las otras cosas que también ha servido USAID. Bueno, y hablemos. Sí, bueno. Ahora, ¿qué le preocupa a la gente? Yo diría más que la USAID. Es las nuevas políticas del presidente Donald Trump sobre los aranceles. Yo creo que esa parte sí es mucho más preocupante que lo de la USAID, porque entonces va a empezar a apretar al mundo entero con los aranceles. ¿Y en pos de qué? Sí, sí, no, lo arancelario es un poco, corresponde un poco a una cosa que ya habíamos advertido hace un tiempo, y es Déjame, yo que saludo al doctor Gonzalo Vélez, que acaba de conectarse. Doctor Gonzalo, buenos días. Hola Gloria, ¿cómo estás? Un Buenas abrazo. tardes ya. Bien, a usted, Buenas doctor Gonzalo. Le presento al doctor Jorge Gómez Gallego. nosotros Muy nos conocido y conocemos. apreciado Gonzalo, doctor Gabriel Gómez. Nos Ustedes se conocemos ¿cómo vas? conocen bastante. hace mucho tiempo. Sí, una gran persona. Doctor Gonzalo es el presidente de la Asociación Médica de Antioquia, o Asociación Médica Sindical de Colombia, pero sé de Antioquia. Y Jorge, queríamos, antes de terminar de hablar sobre la parte de los aranceles de Donald Trump, queríamos hablar con el doctor Gonzalo sobre si ha mejorado la situación de la salud aquí en Antioquia con respecto a las EPS, a las IPS, que se han estado quejando de que no les están llegando los recursos por parte de las EPS. Doctor Gonzalo. Sí, mira, Gloria y Jorge y a tus oyentes, buenas tardes. En el tema de la salud, evidentemente nosotros llevamos muchos años insistiendo en que la reforma estructural al sistema de salud es absolutamente necesario porque como está el sistema de salud diseñado, es insostenible. Los gobiernos anteriores han emitido 2 leyes para reformarlo y tratar de que las EPS funcionen dentro del modelo, concediéndoles grandes beneficios. Estas fueron la ley 1122 y la ley 1438, donde se les dio oxígeno, por decirlo así, a las EPS para no liquidar más de las que ya habían liquidado en los demás gobiernos. Este gobierno ha hecho un esfuerzo grande por no liquidar una serie de EPS, pero realmente el sistema no funciona estructuralmente y entonces la situación de salud no solo no ha mejorado, sino que ha tenido una tendencia clara a empeorar cada vez más. Vemos cómo las citas ya son cada vez más distantes, la falta de autorización para las atenciones de especialistas, de algunos exámenes y los faltantes ficticios de medicamentos en los proveedores de medicamentos que contratan estas EPS han hecho que cada vez aumenten más las quejas de los usuarios en torno a esto. Y no basta con que el gobierno la intervenga porque el sistema no funciona. El gobierno las ha estado interviniendo administrativamente y ha estado tratando de mantenerlas abiertas para no tener que liquidarlas. Pero si la reforma de la salud no avanza en el Congreso de la República de manera positiva, tendremos con seguridad que asistir a la liquidación obligatoria de estas EPS que por más que el gobierno le ponga el empeño con los interventores que ha nombrado, no será posible sacarlas adelante dentro de este modelo de salud.
Bueno, y ahorita le contaba a las personas que se conectaron que el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, aseguró que la plenaria no sesionaría hoy, martes 11 de febrero, para avanzar en la reforma a la salud, luego de que lo hubiera anunciado ayer lunes. Dice que la razón es que podría arriesgar la reforma a la salud a un posible vicio de trámite, porque según explicó, hasta el momento no se habría publicado el decreto que convoca a las sesiones extraordinarias y tampoco el que designa a Gustavo García como ministro del Interior encargado. Esa fue la razón por la cual hoy no sesionó el Congreso de la República, la Cámara. Sí, evidentemente el gobierno ha hecho todos los esfuerzos posibles en cuanto a las necesidades de concertación y diálogo, al punto que el nuevo proyecto de reforma que se discute tiene prácticamente 100 artículos menos que el anterior, ¿sí? Con la idea de tratar de promover un avance real que permita evitar el colapso del sistema de salud en Colombia. Como está la situación, si realmente no se aprueba una modificación a la forma como está estructurado el sistema de salud, definitivamente asistiremos a la liquidación de más EPS, no por voluntad del gobierno, sino porque verdaderamente no son capaces de sostenerse dentro de este modelo de salud. Y finalmente, entonces, seguirán insistiendo en que la OPC no alcanza y que los recursos son insuficientes, pero si nosotros fuésemos a hacer un cálculo, como lo piden ellas, un aumento alrededor del 18 al 19% de la OPC, esa cifra frente a los recortes presupuestales que se le hicieron al gobierno y la falta de aprobación del proyecto de financiamiento, pues no existen los recursos para cubrir ese 19% que es una billonada, llamémoslo así. Pero además, ese porcentaje de UPC que piden las EPS ni siquiera es para poder pagar las deudas que tienen con las EPS, con las demás prestadores de salud, que ya creo que van rondando cerca de los 30 billones de pesos. Por alrededor de 28 billones de pesos deben estar las deudas ya con el sistema de salud, con los prestadores. Y esa OPC que ellos piden tampoco va a alcanzar para pagar esa deuda. Entonces es un aumento de recursos para que las EPS se estabilicen financieramente, pero sigan igual como vienen hasta ahora, y eso no tiene ningún sentido. Si no logramos acabar con la corrupción, con la ineficiencia y con todas las situaciones que se vienen presentando al interior de las EPS, va a ser imposible que el sistema de salud se sostenga sin importar cuánto aumentemos la UPC. Jorge, ¿tú qué opinión tienes al respecto sobre este? Hombre, no, yo tengo una opinión diferente a la del doctor Gonzalo. Yo creo que es cierto que el gobierno de Petro recibió la salud en un estado muy deplorable. Eso no tiene discusión. Y que el sistema originalmente es un sistema absolutamente inconveniente. Y corrupto. El sistema de tener un intermediario y un intermediario financiero o alguien pues que haga la cobertura financiera del sistema es absurdo. Eso solamente el Estado lo podía garantizar. Pero la evolución histórica del sistema hizo que entre los jueces y la pelea de los usuarios lograran que el gasto en salud subiera, y el costo de los procedimientos y los medicamentos y todos los costos de salud subieran de una manera bastante grande. Entonces, al final del cuenta, ya hace unos cuantos años, un sistema que daba para que en las EPS, como yo digo, daba para dar y convidar, para robar, para negar atenciones, para ponerla, a someter la gente al carnaval, al carrusel de la muerte. Resultó que entre la ley estatutaria, los fallos de la Corte Constitucional, la pelea de los usuarios y los incrementos de los precios, dieron para que finalmente la plata no alcanzara ni para atender a los usuarios siquiera. Hoy los gastos, el gasto en salud que atienden las EPS, las intervenidas por el gobierno y las no intervenidas, es superior a la unidad de pago por capitación. Entonces hoy tenemos un paciente en estado crítico,
Y el doctor Gonzalo, que es médico, sabe que cuando un paciente llega a un servicio de urgencia en estado crítico, lo primero que hay que hacer no es hacerle la cirugía del cáncer que lo tiene en estado crítico, sino estabilizarlo. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno de Petro, estabilizar el sistema antes de acometer una reforma que se requiere pero que habría que hacerla de una manera distinta como el gobierno ha tratado de hacerla. Incluso el último proyecto de ley de reforma a la salud se parece mucho a uno que presentamos nosotros cuando yo fui representante a la Cámara, que era como una especie de reforma de transición en la que las EPS no desaparecían, sino que se convertían en gestoras, que hoy realmente se han convertido en gestoras, porque si no tienen la capacidad de ser aseguradoras, de hacer el aseguramiento financiero de la atención en salud, pues se vuelven son unas gestoras, es decir, unas entidades encargadas de pagarle a los prestadores y de hacer la auditoría de las cuentas de cobro, que finalmente parece ser que esa es la última propuesta del gobierno, en un momento en que ya ese no es el problema. O ese sí es el problema, pero habrá que resolverlo más adelante, pero porque hoy lo que hay es que estabilizar al paciente, y estabilizar al paciente es con plata. Hoy, si no hay recursos, con EPS o sin EPS, no hay manera de resolver el lío, porque el costo de la atención de los usuarios en salud, de las enfermedades catastróficas, de las normales, de la atención primaria, de todo, está siendo superior a lo que están recibiendo las EPS. No hay dinero que alcance o sea, con esa unidad de pago por capitación no hay manera. Y entonces, repito, el paciente crítico, antes de operarlo del mal original que lo tiene jodido, lo que hay es que estabilizarlo. Y eso es lo que no ha hecho el gobierno, estabilizar al paciente. Bueno, y vamos cerrando ya porque se nos está acabando el tiempo del doctor Gonzalo. ¿Qué opina sobre lo que dijo Jorge Gómez? Y usted también nos tenía una noticia sobre Sabia Salud, que también me parece importante. Sí, mira, de todas maneras, lo primero es, Pero contémosle a la gente qué es Sabia Salud, porque como uno no, aquí nos ve y nos escucha tanta gente. pero vamos a terminar el tema de la OPC. En unas condiciones en las cuales se garantizara que ese aumento de la OPC efectivamente iba a redundar en una mejor atención de los pacientes, entonces habría que evaluarlo. Pero cuando las mismas EPS no son capaces de justificar, ¿sí?, con la información clara, verídica, verificable, ¿sí?, que se requiere ese dinero, que cuánto dinero se requiere, entonces estaríamos girando dinero a estas EPS al azar, a la jura. O sea, no sabemos cuánto realmente requieren si la información no es confiable ni verificable. Entonces, es absolutamente necesario que en medio de este contexto, para poder definir cuántos recursos se requieren, haya precisamente una depuración de ese tema de la información para poder ajustar la UPC si es ajustable en el momento para mantener el sistema de salud en tanto se logra una reforma. Lo otro es que el sistema de salud como aseguramiento no funciona porque uno asegura lo que no va a ocurrir, la citología, ¿sí?, la mamografía, la evaluación de la próstata, la vacunación, no son cosas que no vayan a ocurrir, son servicios de salud que obligatoriamente tienen que ocurrir, no son asegurables. Ninguna aseguradora te hace mantenimiento de los frenos del carro, ni te cambia el aceite, ni te da instrucciones para que no te choques, esos son servicios. Ellos solamente cubren el siniestro, producto de que el riesgo se haya hecho efectivo, o sea, el choque. De resto, ellos no te cubren servicios. Entonces, el sistema no está diseñado para ser un sistema de aseguramiento como tal, y por eso el sistema ha entrado en una franca barrera de insostenibilidad financiera, y eso hay que modificar. Respecto al tema de Sabia Salud, que es la EPS, hoy les llaman EAPB, Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, que en este momento está a cargo de la mayor parte del régimen subsidiado del departamento de Antioquia, del municipio de Medellín, y algo de contributivo. La situación de la entidad ahora con el cambio
de interventor, parece que puede dar luces a que haya las posibilidades de un diálogo entre quienes han sido sus dueños originales, que eran el departamento de Antioquia, el municipio de Medellín, y la interventoría de la superintendencia. Queremos nosotros hacer una convocatoria de ASMEDAS para conformar una mesa técnica que nos pueda llevar a proponer unas soluciones de manera por lo menos temporal que garanticen que los hospitales de Antioquia puedan estabilizarse económicamente. La situación es dramática en los hospitales del departamento de Antioquia. Están deteriorándose sus condiciones de prestación de servicios, está deteriorándose el pago al personal de salud, la disponibilidad de medicamentos e insumos es terrible, de modo que se está poniendo verdaderamente una situación muy difícil. De modo que la idea es tratar a través de esa mesa técnica, elaborar propuestas entre todos los estamentos y sectores, superar las diferencias políticas y poder llegar en un momento dado a lograr una fórmula que permita que Sabia Salud pueda responderle a estas entidades hospitalarias con los dineros adeudados, con la contribución obviamente de los demás actores y poder así entonces lograr una estabilidad temporal que permita obviamente el avance de la reforma en el Congreso de la República. Esperamos que se dé. Si no se da, habrá que seguir actuando de alguna manera tratando de estabilizar el sistema, pero obviamente no es la respuesta que sigamos entregándole dineros a la corrupción simplemente porque no hay más que hacer. No, hay que tomar decisiones de fondo, hay que cortar el cordón umbilical que nos une a esa placenta de corrupción que ha invadido todo el sector de la salud, no solo las EPS, también las gerencias de muchas entidades prestadoras de servicios de salud. Y como vimos recientemente lo que está pasando con las entidades de farmacéuticas que dispensan los medicamentos, Bueno, niegan que los medicamentos tocó ese punto, me encanta. teniéndolos en bodega. Es inaudito que le nieguen un medicamento a un paciente y que pase a la farmacia del frente y el medicamento existe en la farmacia del frente para comprarlo particularmente. O sea, hay una falsa escasez de medicamentos en el sistema de salud. Finalmente, muchas veces, como vimos en algunos videos en días pasados, el superintendente anterior, ver que le negaban a una señora unos pañales, entrar a la bodega de la misma dispensadora de medicamentos y ver que los pañales estaban en bodega. ¿Cuál fue la causa de la negación? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo esta situación? Entonces, lo que nos preocupa que la corrupción ha permeado todos los estamentos del sistema de salud a través de este modelo que tenemos, y eso hay que cortarlo definitivamente para que el dinero verdaderamente pueda alcanzar, para que todos y cada uno de nosotros tenga el servicio de salud que se merece. Bueno, voy a cumplir con un compromiso y ya regreso con ustedes para que vamos concluyendo, porque esa parte me parece muy interesante, Jorge, lo que dice el doctor de las farmacéuticas. Es que definitivamente las farmacéuticas se apoderaron de todo y están cometiendo errores gravísimos, atentando hasta con la vida de la gente, contra la vida de la gente, porque pues, si a un diabético le hace falta la insulina, se puede morir. Así de fácil. Así es. Ya regresamos. Doctor Gonzalo, pues esperemos que, vamos a ver, que entonces ya se protocolicen o se legalicen las sesiones extraordinarias en el Congreso, en la Cámara. Con la Cámara comenzará entonces de nuevo a debatirse el proyecto de salud. Y esperemos, doctor, que ahora sí pueda salir este proyecto porque sí ha tenido muchísimos inconvenientes. Sí, la esperanza es que el Senado de la República asuma responsablemente en esta ocasión el debate. La Cámara de Representantes fue muy juiciosa en el estudio del proyecto anterior, el proyecto de ley 339, y lo entregó a la Comisión Séptima del Senado, quienes fueron en últimas quienes negaron que esta discusión fuese amplia en el Congreso de la República en plenaria y pudiese enriquecerse el proyecto con las propuestas de los demás de 100 senadores que nunca pudieron participar de ese debate. De modo que esperamos que ahora sí
haya un poco más de disciplina y juicio Parte coherente de los congresistas. de parte de los sobre todo. congresistas, avance la necesidad de la reforma. Si consideran que requiere algún ajuste adicional, pues para eso es el debate precisamente en el Congreso, para que se puedan hacer los ajustes, para que se puedan hacer las propuestas y no simplemente negar la discusión desde la Comisión Séptima, como ocurrió la vez pasada del proyecto de ley. Y para que las campañas sigan diciendo que ellos hacen las leyes, porque es que tengan de verdad pues derecho a decir eso, porque es que no tienen derecho a decir que hacen leyes. No, si no, pues no la dejan excursar, imagínese usted. Y más en una cuestión que es absolutamente sentida de toda la comunidad, en todo el país, hay una queja reiterativa. No solo de quienes tienen en un momento dado acceso a los servicios, sino también de quienes ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a un servicio en los territorios, donde Eso es una muy empresa triste. que los tiene trabajando en una hacienda, en una granja, en una vereda, sí, los afilia a una EPS y esa EPS ni siquiera puede enviarle a alguien que lo vacune ni que le haga la promoción y la prevención de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que resaltar que el sistema... Poner el dedo. Así Poner es. el dedo. Jorge, gracias. A ambos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Seguiremos arreglando el país. ¿Será Bueno, que tiene arreglo? ¿Qué dices tú? No, feliz día, suerte. Gracias, Chao, Jorge. Gonzalo, Gloria, hasta luego. Suerte. Chao, Jorge, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gloria, muchas gracias por la invitación. Saludos a Doctor, todos. muchas gracias a usted también por habernos ilustrado con todos esos buenos conocimientos que usted tiene sobre la salud. Una feliz tarde. Gracias y feliz tarde. Gracias, lo mismo. Y a ustedes también, gracias por estar con nosotros hoy y los esperamos de nuevo el jueves a las 11:30 de la mañana cuando estaremos de nuevo conectados para seguir hablando sobre la situación nacional, local e internacional. Así pues que los esperamos para seguir conversando con ustedes. Feliz tarde. Termina Conexión Local, bajo la dirección de Gloria Inés Zuluaga y su equipo periodístico. Recuerda, periodismo para ti. Conecta tu sentido y propia voz. No olvides,